Nuestras respuestas pueden ser muchas y variadas de acuerdo a lo que cada uno esté viviendo, pero la única respuesta válida para Dios es... ¿Alguien se anima? ¿Por qué cree usted que tiene fe? ¿O tiene la fe? Hay una sola respuesta válida de parte de Dios, en donde la identidad se va formando. La única respuesta válida que Dios te dio fe es para obedecer. Si tú le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué me diste fe? Para que me obedezcas. La fe no se lo fue dada para nosotros en sí mismo, sino para obedecer a Dios. ¿Quiere Biblia? ¿Para qué tenemos fe? ¿Para qué se nos dio fe? Para obedecer a Dios. Decirle que está a tu lado, no frunzas el cejo, porque se te dio fe para obedecer a Dios. Si te está haciendo así como... fe para obedecer a Dios. Toda la Biblia nos habla de eso. Todas las palabras de Dios nos hablan de eso. De hecho, las personas que entregaban su vida al Señor y se entregaban por causa del Evangelio, era por obediencia. Romanos 1:5, parafraseado este pasaje, dice, Romanos 1:5, recibimos la gracia para la obediencia a la fe por amor de su nombre. Recibimos la gracia para la obediencia a la fe por amor de su nombre. En un solo versículo, Pablo incluye la gracia, la obediencia, la fe y el amor. Porque usted recibió gracia de Dios, que es el favor inmerecido, es el amor demostrado de Dios. Él te demostró que te ama. Por eso celebramos hoy la cena del Señor, porque honramos y hacemos memoria de su sacrificio, porque Él no solo te dijo que te amaba, Él demostró que te amaba. Y a eso se le llama gracia, amor en acción. Y eso es lo que hace la gracia, nos permite por la gracia para la obediencia a la fe. Diga conmigo, la obediencia a la fe, por amor de su nombre. Dígalo, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Estudiando la etimología de la palabra obediencia, significa el que oye con atención. Me parece que están hablando contigo, decile con mucho amor, me parece que están hablando contigo. Diga conmigo, el que oye con atención. Obediencia es mi oído para oírte, Señor. Mi corazón para entenderte, mi mente para estudiar, para conocerte más a ti, para saber más de ti. O sea, el que oye con atención, y eso es necesario entenderlo, que siempre la fe, por eso la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, hay un oír del Espíritu que viene solo por la palabra. Y esa palabra produce en nosotros una obediencia. ¿Cómo se vive de manera práctica la obediencia a la fe? Hágame así con los deditos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive la obediencia práctica a la fe? ¿Cómo es esto? Los hijos de Dios necesitamos saber que para transitar la vida o en la vida solo se puede hacer esto de obedecer los mandamientos de Dios. Diga conmigo los mandamientos. Obediencia a sus mandamientos. Yo no voy a obedecer a Dios porque sí nomás, porque todo en Él es un estado de obediencia a mandamientos. Decirle, al que está a tu lado con mucho amor, decirle, Él no te va a pedir sugerencias. Él no te va a preguntar si te sentís bien o si tenés ganas. Él da mandamientos. Y el que obedece responde a la fe. Y el que obedece responde a la fe. Así que los hijos de Dios debemos saber que no podemos transitar la vida sin los mandamientos de Dios. Y ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Cuando respondemos en obediencia a los mandamientos, estamos colaborando con lo que Dios desea en nuestros días.
con lo que Dios desea. Cuando nosotros colaboramos con un corazón que se rinde a los mandamientos. La falta de obediencia es contrapeso al Evangelio. Es letargo generacional. Ahora vamos a ver una plaquita, le voy pidiendo a los chicos que la busquen. Cuando respondemos en obediencia a los mandamientos, estamos colaborando con lo que Dios desea. Digo conmigo, con lo que Dios desea. La falta de obediencia es contrapeso al Evangelio. Es letargo generacional. A veces tú piensas que una desobediencia o no un accionar en obediencia, porque no hay un término medio. Si no es obediencia, es desobediencia. Y en eso se genera algo que no solamente queda en ti, queda en una expresión generacional. Queda en una repercusión generacional. Entonces, amados, es necesario entender que ese letargo, necesito que usted entienda esta palabra, letargo generacional. ¿Puede decirlo conmigo? Letargo generacional. ¿Está la plaquita? ¿Sí? Mírela. El letargo es un estado patológico de somnolencia profunda, inactividad y fatiga extrema, ya sea física o mental. Implica una disminución de la energía, de la conciencia, a menudo síntomas de enfermedad nerviosa, infecciosas o tóxicas. Trasládelo a su alma o trasládelo a su espíritu. Esto es lo que produce la desobediencia. No solamente es un estado, rebelde del momento, es una cuestión que afecta generaciones. Es una cuestión que no solamente nos afecta a nosotros directamente, sino indirectamente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso diga conmigo, el Evangelio es para las generaciones. El Evangelio es para toda mi casa. Vamos, alguien tiene que decirlo. El Evangelio es para toda mi casa. El Evangelio es para todos nuestros días. No es una cuestión de, vamos a ver qué pasa. Cuando no respondemos en obediencia a los mandamientos, lo más probable es que las cosas no nos funcionen como esperamos. Porque la fe verdadera no subsidia las ilusiones de nadie. Fe no se me fue dada para sostener mis ilusiones. La fe se nos fue dada para obedecer al Evangelio. Amén. Diga conmigo, amén por esa palabra. No se me fue dada para sostener ilusiones, se me fue dada para sostenerme en el Evangelio, obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los designios de Dios, y a eso es que sí hemos sido llamados. Cuando no respondemos en obediencia a los mandamientos, lo más probable es que las cosas no nos funcionen como esperamos. Hay cosas que Dios nos concede por amor, por misericordia, por bondad, porque todos de repente estamos aquí, porque en algún momento Dios nos concedió algo tomamos de Él, algo Él mostró en algún momento. No obstante, amados, la fe del Evangelio no es para todo el tiempo vivir de las dádivas de Dios, sino para mostrar obediencia a la fe por amor de su nombre. Amén. ¿Lo recibe? Entonces, la fe solo favorece a la voluntad de Dios. ¿Puedo decirlo con muchas ganas? La fe solo favorece a la voluntad de Dios. Y debemos aprender a confiar que esa voluntad es buena, agradable y perfecta siempre para sus hijos. Vamos, levanta tus manos. La voluntad de Él siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre, 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 siempre. Si usted es hijo, papá siempre va a tener lo bueno para usted, aunque usted no lo esté viendo, aunque usted no lo esté comprobando, aunque las circunstancias estén por encima de esa realidad eterna. Aunque muchas veces no entendamos las circunstancias que nos rodean o las que atravesaron. Diga conmigo, para esto existen las pruebas. ¿Entiende? Para esto existen las pruebas. Para esto, las pruebas nos afirman en la obediencia a los mandamientos. La prueba nos afirman en la obediencia a los mandamientos. Vamos a leerlo en 1 de Juan capítulo 5, verso 3 y 4. Lo vamos a leer en 3 versiones distintas. Porque en las 3 versiones distintas dice 3 frases distintas. Que dicen lo mismo. Pero necesito en esta noche colaborarte para que lo puedas ver. Y vamos a profundizar en esto. 1 de Juan 5, 3, y 4.
En esto consiste el amor de Dios. Alguien tiene que levantar su mano. En esto consiste el amor de Dios. No hay otra cosa. En esto consiste. Si vos me querés decir cómo es el amor, en esto consiste. Lo vas a ir viendo, lo vas a ir notando, lo vas a ir disfrutando en que obedezcamos sus mandamientos. Yo no puedo rebajar el amor de Dios solo a un sentimiento. Tengo que entender que el amor de Dios es un estado de gobierno, es un fundamento de Él. Es un estado de donde las cosas son así en mi amor. No sé si lo puede entender. Las cosas funcionan de esta manera de acuerdo a mis mandamientos. Y esos no son difíciles de cumplir. Decirle que tanto lo viste que te había dicho. ¿Viste que te había dicho? ¿No? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Ahora a ver, en la NTV lo voy a leer. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Palabra de Dios para todos. Pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Vamos, tienes que darle un aplauso al Señor. Tienes que darle un aplauso a su palabra. Tienes que honrar este momento. Amar a Dios es igual a obedecer sus mandamientos. Diga conmigo, amar a Dios es igual que obedecer su mandamiento. Y amar no es solo tener un sentimiento, como decía. Amar a Dios es que todo lo que Él me pida, yo lo haré, aunque no entienda. Dios muchas veces te va a pedir cosas que no están dentro de tu lógica. Dios te va a pedir cosas solamente para ver tu corazón si obedece a sus mandamientos. Hay cosas muy sencillas que para nuestra lógica son muy difíciles. Pero quien obedece sus mandamientos, hay prosperidad. Hay prosperidad. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Tu corazón? ¿Tus tiempos? ¿Tus recursos? ¿Salir de algún lugar? ¿Qué está pidiendo Dios? Porque para que sea obediencia, necesita Dios pedir conforme al mandamiento. Y es necesario porque ahí será demostrado cuánto le amo yo al Señor. Por eso Jesús vino y puso, ama al Señor tu Dios con todo. Con todo, no dice con algo. ¿Dice con algo? No, con todo. Con todo, no dice algo, no dice con lo que te parezca, no dice con lo que puedas, no dice con lo que sientas, dice con todo. La fe jamás rebaja el evangelio. La fe jamás dice, bueno, nosotros humanamente podemos decir, bueno, pobrecito, ¿no? O pobrecita. Nosotros por ahí victimizamos la situación. Nosotros le ponemos tilde de lástima, pero Dios no. La fe del Hijo de Dios siempre nos mantiene por encima del estándar. Diga conmigo, el evangelio siempre es más grande que mi vida. Siempre. Los hijos son llamados a algo distinto. Y ahora lo vamos a ver. Por eso amar al Señor con todo no es con lo que puedo, es con todo. El desafío es todo. No es una parte. No es lo que siento, no es lo que a mí me parece. No es lo que, bueno, esto sí, esto no. Diga conmigo, el amor de Dios no es deshojar margaritas. Vamos, dígalo conmigo. El amor de Dios no es deshojar margaritas. Te quiero, no te quiero, te amo, no te amo. O sea, en esto sí te obedezco, en esto no. No puedo, no siento. Y Dios dice, prueba. En el medio de tus dudas, pruebas. En el medio de tus incertidumbres o de tus indecisiones hacia Dios, va a venir la prueba. Decirle que está todo el que avisa no traiciona. Porque si yo te diría, no, Dios te ama, no te va a pasar nada, siempre vas a estar bien, Dios te va a prosperar en todo, te va a librar de todos tus enemigos, nada te va a ocurrir en esta vida. Y eso sería media verdad.
La otra media verdad es que obedece sus mandamientos si quiere que te vaya bien. Las pruebas siempre vendrán hasta que Él sea todo. ¿Puedes decirlo conmigo? Las pruebas siempre vendrán hasta que Él sea el todo. Todo. Él es mi todo. Y esa tiene que ser mi realidad. Las pruebas sucederán hasta que se vaya acomodando dentro de nosotros los asuntos de los mandamientos, que ahora lo vamos a ver con más detalle, pero necesitamos entender que la fe no va a devaluar el Evangelio. La fe no va a decir, el Evangelio se encaja a tu vida. De acuerdo a mis tiempos, a mi vida, a mi familia, a lo que yo siento, a mis sueños. No. No, lamento, amados, pero este no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el que se obedece sus mandamientos y por causa de esos mandamientos Dios extiende su Evangelio a través de tu generación. La fe siempre nos ofrece una transacción. La fe siempre ofrece una transacción entre lo natural y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno, entre lo visible y lo invisible. Ahí es donde la obediencia a la fe hace real a Cristo nosotros. Ahí es donde la fe se hace real. Dios siempre pide transacciones. Dame a tu hijo, a tu único hijo. Así le dijo Dios a Abraham. Y Dios dijo, sí, Él tiene poder para dármelo en la vejez, cuando yo no podía engendrar. ¿Cómo no va a tener poder para resucitar a mi hijo si me lo pide? La fe siempre desafía en qué fe estás caminando. ¿En qué realidad te mueves? Siempre la prueba va a trabajar ahí entre lo natural y lo espiritual. Tu mirada de las cosas naturales dicen una cosa, la mirada de Dios espiritual te dice otra cosa. Por eso ahora cuando leamos Hebreos 11 vamos a entender por qué algunas personas lo dieron todo por el Evangelio. No miraron atrás, no se quedaron a medias tintas. Algunos recibieron hasta sus muertos en resurrección. Algunos fueron desterrados, despojados. Algunos fueron aserrados, dice. Y tocarlo al que está a tu lado con mucho amor y decirle, ¿y vos de qué te quejas? La fe de los hijos de Dios vence al mundo. ¿Puedes decirlo conmigo? La fe de los hijos de Dios vence al mundo. Es decir, el mundo no puede tenerte. El mundo no puede tenerte, no puede conquistarte, no puede doblegarte, porque la fe que portamos me hace amar al Señor con todo lo que soy y con todo lo que tengo, y eso es más que suficiente para ser un vencedor. No puede doblegarte el mundo. No, porque no sabes, se me levantaron. Y sí, se te van a levantar para probar. Para probar qué tanto estás obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque Dios asegura que al que obedece los mandamientos le irá bien. Alguien tiene que decirlo conmigo, le irá bien. Le irá bien, le irá bien, le irá bien. Le irá bien en la vida. No somos más que vencedores por el versículo de Romanos 8. Usted no es más que vencedor porque lo dice un versículo. ¿Lo perdí? No. Somos más que vencedores cuando por la obediencia a la fe hemos vencido la tentación, hemos vencido el rencor, hemos vencido la ofensa, has vencido esa miseria, has vencido esa cobardía. No eres vencedor hasta que lo eres por la obediencia. ¿Alguien lo entiende? No eres más que vencedor porque un versículo te dice que eres más que vencedor. Eres más que vencedor cuando en la prueba tú obedeces al Señor y dices, sí, Señor, tu victoria se hizo real en mi vida. Ahí es cuando decimos realmente Cristo está en mí. Cuando en esa situación difícil, estresante, esos momentos duros, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que Cristo sea formado. Tú no puedes ponerle límite a la prueba. La prueba te pone límites a ti. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. La fe no se te dio para ver cómo sobrevives en el mundo. Puedes tocar lo que está a tu lado con mucho amor y decirle, la fe
no se te fue dada para ver cómo sobrevives en el mundo. La fe no es esa mascarilla de oxígeno. Me estoy muriendo en este mundo. Veo tentaciones por todos lados. Todos están contra mí. Y pienso que la fe es como lo de los buzos, ¿no? ¿No? Bueno, eso, usted me entendió. Diga conmigo, la fe fue para vencer a todos los sistemas diabólicos que quieren comerte junto con toda tu generación. Dios te dio fe y es la fe que levantó a él lo levantó de entre los muertos. Usted no recibió cualquier fe. Usted recibió la fe de aquel que venció la muerte. ¿Cómo no puedo vencer este mundo? Juan dice, es imposible que la fe que ustedes portan no venza este mundo. Pero esta fe tiene condiciones. Mandamientos. Mandamientos. Decirle al vecino que está a tu lado, sus mandamientos no son difíciles de cumplir, ni de llevar, ni de obedecer. No son difíciles, lo leímos recién. ¿Son difíciles? ¿A alguno le cuesta obedecer a Dios? Ahora te voy viendo la cara, picarón. A cierto aspecto de tu alma sí le causa como... Pero en realidad no son difíciles porque están dados en tu espíritu. Son mandamientos que están ahí. Dios no nos dejó mandamientos que sean imposibles de obedecer. Solo que esos mandamientos nunca se ajustarán a nuestra conveniencia humana. Siempre nos van a desafiar a darlo todo. Los mandamientos. Y no estoy hablando de las 600 y pico de leyes que tienen la ley mosaica. Es más, Jesús honró los 10 mandamientos. Y habló mucho de los 10 mandamientos. Pero inclusive esos 10 mandamientos y a toda la ley, Él la encerró en un solo mandamiento. Amarás al Señor con todo, tu corazón, tu alma, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley y los profetas. Ahora, no obstante, ¿cuáles son estos mandamientos que hablaban los apóstoles? Los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de los apóstoles. Por ejemplo, Jesús dijo así: si te piden tu capa, dásela. Si te piden llevar carga 1 milla, llévala 2. Si te dan una bofetada en tu mejilla, pon en la otra. ¿No son mandamientos? Dale al César lo que es del César. Y eso no estaba en la ley. Por eso vino a desafiarlos en el corazón. Porque los mandamientos de Él no son gravosos. Los mandamientos de Él no son difíciles. Los mandamientos de Él no son imposibles de vivir, ni son imposibles de llevar adelante, solo que desafían tu lógica humana. Los mandamientos ahora no son para salvación. Diga conmigo, los mandamientos no son para salvación. Ahora los mandamientos son para prolongación de su vida. Son para la expresión de su vida en nosotros. No es una cuestión de, si cumplo esto y obedezco en esto, Dios me va a retribuir. No, Señor. Él no te pidió nada, ni siquiera te pidió tu colaboración. No es por tu mérito, es por su gracia. Y usted recibió por su gracia el perdón de sus pecados. No estamos en un tipo de obedezco para que... diga conmigo, no estamos en Deuteronomio 28. Para los que tienen Biblia. Ya no estamos en Deuteronomio 28. Donde se nos decía que conforme a lo que obedezcamos de la ley, Dios no iba a bendecir. Era imposible. Era imposible vivir esa realidad. Por eso Dios envasó a su Hijo y nos dio en su gracia el poder de ser justificados por la fe. Diga conmigo, los mandamientos ahora son de la gracia. Son de la gracia. Por eso que gracia no es libertinaje. Por eso que gracia no es hago lo que yo quiero, total Dios me perdona. ¿Alguien ha rebajado la gracia así? Total, vuelvo a pecar, si total Dios me ama y me perdona como soy. No se rebaja la gracia.
Porque la gracia nos puso en Cristo, para amarlo a Cristo, para obedecerlo a Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios nos dejó mandamientos que sean imposibles de obedecer. Así que el que diga, no, me es imposible pedir perdón. A la mente racional le pasa eso. Pero al hijo que obedece, no le es imposible. No le es imposible. Los hijos de Dios se distinguen del resto de los mortales por su nivel de obediencia al Señor. Decir que está a tu lado, te van a ver distinto, te van a ver distinta por causa de la obediencia al Señor. En esto se forma la identidad. La identidad, por eso Dios permite que algunas veces vengan las pruebas. Y sí, Dios va a probarnos. Dios va a probar para sacar todo lo que no es Cristo de nosotros. Hasta que se forme Él. ¿Alguien puede decir amén? Cuando todos quieren descansar, la obediencia trabaja. Cuando todos quieren dormir, ella está despierta. Cuando todos quieren divertirse, ella quiere estar velando. Porque la obediencia es contra la corriente de este mundo. Es contra el sistema. Vos te vas a dar cuenta que tu alma es arrastrada por las corrientes de este mundo porque quieren sacarte de la obediencia a los mandamientos del Señor. Anote, obediencia no es imposición de reglas. No es imposición a las reglas. Obediencia es un placer y una honra a la vida de Cristo que portamos. Alguien tiene que disfrutar este momento. No es imposición a las reglas. No es vístete así. No es no te pintes, no te pongas. No es no haga esto o haga aquello. Se trata de un asunto de la vida. Dios ha derramado su vida en tu corazón. Y a esa vida es la que obedecemos. Imagínate, servir a reglas, pero no obedecer a la vida. Es toda una apariencia que no tiene fruto, que no tiene prosperidad, que nunca va el Señor a poder añadir lo que Cristo necesita para expresarse a través de ti. Nunca viene prosperidad a mí. Lo que viene es prosperidad para que el Hijo sea visto en nosotros. Vamos, levanta tus manos y diga, Señor, gracias por permitirme servir a esta vida. Gracias. Gracias por permitirme servir a esta vida. Los hijos nadan contra la corriente del mundo. Cuando todo el mundo te quiere arrastrar a sus comodidades y concupiscencia, tú deberías correr a conocer cada vez más el amor de Cristo. Si algo te está trayendo, si algo del mundo te está seduciendo, corre a los pies de Cristo. Decir, Señor, no puedo, ayúdame. Obedézqueme, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Y entonces todo te irá bien en la vida. Porque estás obedeciendo una forma de vida superior a la tuya. Estás entregándote a Él de todo corazón. La obediencia es la forma más visible de la fe. ¿Alguien puede decirlo conmigo? La obediencia es la forma más visible de la fe. Es la forma más visible. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, eso manifiesta que Él ciertamente es mi Padre. Y eso marca una gran diferencia. No, me parece que esta noche no voy a salir con ustedes. Me parece que no agrado a Dios con esto. Siento que este ambiente me puede contaminar. Porque todavía no me siento seguro de mi identidad. ¿Para qué voy a corromper mi alma con gente que no obedece a Dios? No es que los descalifique, es que tú califiques tu corazón delante de los demás. No es que descalifiques a los demás, es que empiezas a honrar la vida que portas. Y empiezas a cuidar la vida y en los ambientes en los que te expones. Hasta que seas fortalecido, hasta que seas nutrido de la vida y que Dios pueda enviarte a esos lugares como un agente de luz, como un agente de sal. ¿Para qué? Para conservar tu corazón. Estoy obedeciendo al Señor. Estoy amando a Cristo. Cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos, lo que manifestamos es una forma de religión. Y todo lo que tiene esa forma solo promueve la confusión. Si yo no obedezco a Cristo y yo digo que sirvo a Dios o que creo en Dios, lo que voy a manifestar es una vestimenta religiosa y nada más. Vacío de amor, vacío y hueco de vida. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente así que son una cosa por causa de lo que portan, de la vestidura?
pero después deja mucho que desear en cuanto al trato, a las relaciones, a los vínculos, a la expresión del amor, a la expresión de la misericordia, del perdón. Todos podemos tener arrebatos de ira, lo que no podemos vivir en ese lugar. Todos podemos pasar por momentos difíciles y confusos. Lo que sí es que si el Espíritu de Dios me habita, soy hijo de Dios. Y que si soy hijo de Dios, viviré para honrar su nombre y la expresión de su amor. ¿Me entiende? La religión acusa la conciencia por causa de las reglas. Por causa de las reglas, pero la obediencia nacida del amor solo expresa lo que al Padre le agrada, lo que colabora con la formación de su Hijo en nosotros. ¿Puede verlo? ¿Sí? ¿Lo puede disfrutar? Mire, vamos a ver un pasaje. No un pasaje, una plaquita que los chicos tienen. La segunda plaquita, hija. Fe, amor, obediencia, servicio. Las 4 cosas, primera, producen una, dígalo fuerte, adoración. Fe, amor, obediencia, servicio, producen adoración. El nivel más alto de la obediencia a la fe es que el resultado final va a ser un adorador. Es que lo que Dios va a encontrar, lo único que Dios está buscando en esta tierra, después inclusive del nuevo pacto, es adoradores. Porque si no adoras a Dios, adorarás a otros dioses. Inclusive tu misma persona. ¿Nunca te viste como un Dios? Un adorador no es solo un cantante cristiano, no es solo una emoción pasajera en un culto, no son lágrimas sin propósito eterno. Un adorador es alguien que por causa de la obediencia a la fe expresa amor a la vida de Cristo y eso llega al corazón del Padre en forma de adoración. En forma de adoración. Puedo decir que tengo fe, pero no tengo amor. Puedo decir que sirvo a Dios, pero no hay obediencia. Porque la obediencia es integral. La obediencia abarca todos los mandamientos del Señor. Estudie los mandamientos de Jesús. Estudie los mandamientos de los apóstoles. Te dejé en Creta, te mandé, te dejé para que corrigieses los deficientes. Mandamiento. Los apóstoles también dan mandamiento por el Espíritu. Decir que está a tu lado, a veces te van a mandar. ¿Sí? Y me dijo el apóstol Gustavo, cuando no escuches al Espíritu Santo, escucha a tu esposa. Cuando todo esto es práctico y constante en nosotros, Dios tiene motivo suficiente para manifestarse en tu entorno, en tu familia, en tu economía, en todo. En todo. Dios tiene, cuando es práctico y constante, esto de fe, amor, obediencia, servicio a Dios. Fe, amor, obediencia, servicio a Dios se convierte en adoración. Y no hay adoración sin sacrificio, ¿sabía, no? En todo esto siempre va a haber algo de sacrificio. Muchas veces las pruebas te van a pedir, entrégame tu Isaac. Entrégame a lo que más amas. Entrégame a lo que vos le dedicás más tiempo que a mí. Entrégame a aquello que te roba el corazón más que mi atención. Entrégame algo, porque si no me entregas no hay sacrificio. No hay adoración. No hay una cuestión de... Hay una cosa, y ahí Dios dice, prueba. Y si lo tiene que usar, al diablo lo usará. Porque fue creado para que la iglesia madure. Solo que nosotros siempre lo vimos como algo aterrador, nos pintaron como algo aterrador. Pero la serpiente le morderá el calcañar a la mujer para que avance, para que crezca, para que madure.
Y hay pruebas de Dios que te pedirán a ti. Y otras pruebas como pasarás en el desierto como Jesús. Hay pruebas y pruebas. Diga conmigo, hay pruebas y pruebas. Como Santino. Hay pruebas y pruebas. El asunto es mi corazón. ¿Cómo está respondiendo a mi corazón? Dios siempre, cuando pasamos la prueba, hay un aspecto de tu vida que empieza a ser aprobado. Digo conmigo, aprobado. Ese aprobado no es por mis propias fuerzas y logros, sino que al salir de la prueba salí aprobado. ¿Saben qué dice? ¿Saben qué significa ser aprobado? Significa, estoy viendo a Cristo más en tu vida. Estoy viendo a Cristo. ¿Cuántos están experimentando que a través de las pruebas? Decir que todo, mira que no vas a vivir todo el tiempo en las pruebas, pero de cada en tanto, Dios trabaja por temporadas y en las pruebas Dios permite que su Hijo sea visto. Crezca Cristo. Crezca. Por eso será visto en tu economía, será visto en tu familia, será visto en tu entorno, será visto en todo lo que administre. Porque las pruebas no es para lamernos las heridas, es para que Cristo sea formado en nosotros. Señor, ¿qué quieres con mi casa? ¿Qué quieres con mi familia? ¿Qué todavía no entendimos de tu Hijo en nosotros? Vamos a darle motivo suficiente al Padre, amén, para que añada lo que tenga que añadir. Vamos, para que añada lo que tenga que añadir. ¡Aleluya! Diga conmigo, las añadiduras no vienen por petición, vienen por obediencia a la fe. ¿Cómo? Las añadiduras, ay Señor, te pido, pedime todo lo que quieras, pero yo te escucho, no, Dios no se quedó sordo. Decirle que te lo mira que Dios no se quedó sordo. Dios escucha todas las peticiones de sus hijos. Pero no te bajones cuando la respuesta no venga. Porque Dios estará probando la obediencia a la fe. Amén. Las cosas no cambian solo porque se las pidamos a Dios. Dios no funciona así. Y aunque pedir es gratis, Dios no da nada sin primero que identifiquemos la muerte de su Hijo. Diga conmigo, gracias a Dios que es gratis pedir. Que hasta ahora no te cobran por pedir. Pero en tu corazón, cuando vas a pedir, si no identificas la muerte de Cristo en tu corazón, en tu interior, ¿con qué te presentarás delante del Señor? Si lo primero que no identifico no es la muerte de su Hijo por causa de lo que voy a pedir, mi petición es vana. No hagan vanas peticiones o repeticiones. Amados, es necesario identificar la muerte de Jesús. Porque al pedir, tu petición tendrá sentido. Y aunque pedir es gratis, Dios no da nada sin que primero identifiquemos al Hijo. Así que Dios trabaja por etapas, por temporadas, formando la obediencia por naturaleza. Es verdad que algunos funcionan por rigor. ¿No mira a nadie? Es verdad que algunos funcionan por rigor. Y a veces sirve. Son como un andador, ¿no? Vos lo pones al nene en el andador para que no se esté golpeando la cabeza cada rato. O cuando vos le decís al nene no vayas a meter los dedos en el enchufe porque te vas a quedar pegado. O no vayas a la cocina y te cuelgues de la cocina porque te vas a tirar todo lo caliente encima. Hay veces que ciertos andadores funcionan para los jóvenes hasta que puedan identificar la vida de Cristo en ustedes. Cuando alguien le dice, no vayas a ese lugar, no es porque no quiero que vayas, es porque te estoy cuidando la vida. Y no tu vida, la vida de Él en vos, el testimonio de su vida. Entonces no es imposición, es cuidado. Solo que el corazón que dice, yo quiero. Dice,
patalea y zapatea. Pero lo más importante es que en el fondo de la cuestión entienda que se está cuidando la vida. Diga conmigo, ciertos andadores funcionan. Hasta que un día te dicen, ¿viste? Ya no pide permiso. Me parece que está entendiendo la vida. Así que las pruebas vienen y son permitidas solo con una meta, que aumente Cristo en nosotros. Que aumente Cristo en nosotros. Que aumente Cristo. Vamos, diga conmigo, las pruebas vienen para que aumente Cristo en nosotros, que Cristo sea visto. Que todo lo que suceda en nosotros sea una cuestión de la vida. Voy a ir cerrando con esto. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ayer estábamos y compartía con un hermano de esta situación. Justo el predicador usó este versículo y yo digo, he trabajado en este versículo y está con algunos paréntesis porque quiero en esta noche que usted identifique la fe del nuevo pacto. Todas las veces que me predicaron este pasaje me lo predicaron en cuanto a mis expectativas. ¿A quién no se le predicó Hebreos capítulo 11, verso 1? Es el único capítulo y versículo en el que se explica qué es la fe. Y siempre se me habló que la fe era lo que yo necesitaba ver y lo que yo necesitaba recibir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre se nos explicó que la fe era esto, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Sí? Ahora resuelva este asunto conmigo. En las Biblias viejas, la palabra certeza es la palabra sustancia. En la Reina Valera de 1909 dice sustancia. Diga conmigo, sustancia. Sustancia. Usted recibió fe como sustancia de vida. Sustancia de vida. De lo que se espera, y lo puse entre paréntesis como pregunta, ¿qué se espera? Vamos, alguien tiene que decir conmigo, todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere. Eso es lo que se espera. Todo lo que Dios quiere, porque si Él depositó fe en ti, es porque lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Cristo. Alguien tiene que decir conmigo, Cristo. Cristo es todo, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántos ahora pueden ver este versículo de otra manera? Esta es la fe del nuevo pacto. Esta es la fe en el nuevo pacto en su sangre. Usted no recibió una fe para sus cosas. Usted recibió una fe para vivir a Cristo. Para obedecer sus mandamientos. Para seguirlo a Él. Esta es la verdadera fe. La fe siempre nos llevará a ser visible a Cristo en todo lo que conforma nuestras vidas. En todo. Hebreos capítulo 11, verso 2. Dice, porque por ella. ¿Cómo dice? Dice por algo. Dice por esa. Dice por ella. Diga conmigo, ella. Ella. No dice esa, dice ella, dándole entidad de alguien, no de algo. Decirle que está a otro lado, no mires más a la fe como algo. Dale, por favor, no mires más a la fe como algo. Mírala como alguien, como ella. Diga conmigo, ella. Ella. La fe no es algo, la fe es alguien. La sustancia de Dios dada a los hombres. Es su sustancia en nosotros. La certeza es la sustancia, la vida derramada de Dios en tu interior. Eso es la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Diga conmigo, los antiguos. Con estos dos versículos arranca el escritor de Hebreos y cierra con dos versículos al final de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, solo en el capítulo 11, y lo cierra casi de la misma manera. Mire, pero con una salvedad. Y todos estos, ¿puede leerlo conmigo? ¿Sí? Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Qué es eso acaso mejor? Cristo en
¿sí? En nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Hay algo más que buen testimonio? Sí, obediencia perfecta. ¿Puedes decirlo conmigo? Obediencia perfecta. Obediencia perfecta por medio de Cristo en nosotros, por medio de esa sustancia de fe que se depositó en tu interior. ¿Por qué eres distinto a David, a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Sansón? ¿Por qué eres distinto a Abraham inclusive? Porque ellos, la fe los envolvió, la fe los poseyó, pero en ti se ha derramado en tu interior. Tú no tienes fe a la manera de David, tú tienes fe a la manera de Cristo. Tú tienes fe a la manera de Cristo. Entonces sí es posible tener una obediencia perfecta en nuestro interior. Por eso Dios nos probará, porque nos ha depositado en el perfecto y ha derramado su vida en nosotros. Así que decirle que está a tu lado con mucho amor, no digas que es imposible. No digas que es imposible. Si nuestro estándar de obediencia solo es el buen testimonio, entonces siempre se tratará de nosotros y fallaremos en el intento, porque lo haremos para los de adentro o para los de afuera. Pero si el estándar de obediencia es la perfección, el resultado será que siempre Él será visto en nosotros, en todo lo que somos y en todo lo que tenemos, y el Padre recibirá todo como adoración. Esa es la realidad. Los mandamientos ahora no son para la salvación, como decíamos, según la ley. Ahora los mandamientos son para evidenciar que la vida de Cristo está en nosotros. Son para evidenciar la salvación tan grande que portamos. Ahora estos mandamientos nos ayudan ¿a qué? A que mostremos cómo amamos al Señor. Eso es lo que está diciendo la carta de Juan, para que puedan ver cómo se ama a Dios. Por eso sos distinto al resto. Por eso sos distinto a este mundo. Por eso podés vencer al mundo, porque los mandamientos de Él no son difíciles de cumplir. Son difíciles para tu lógica, son difíciles para tu carne, pero no son difíciles para el propósito de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que en cada prueba que estemos viviendo o en las que vengan, no nos encuentre como víctimas de la fe. Que no nos encuentre como resignados, ni como frustrados de la fe, sino que cada prueba de la fe podamos ver la oportunidad única y real donde Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Dele toda la gloria al Señor en esta noche. Vamos. Celebra a Cristo. Celebra a Cristo. Que la paz y la gracia del Señor estén en usted. Vamos, celebra a Cristo con todo su corazón. ¡Aleluya! Santo es tu nombre, Señor.